Bien, entonces vamos a continuar con el problema este de acá. Tenemos presión, temperatura, calidad, no hay. Es más seguro que, de acuerdo a los datos de presión y temperatura, se trate de un vapor sobresaturado, ¿está claro? Están viendo el power, ¿no es cierto? Luego tenemos la velocidad y la altura sobre el plano. Y ya ayer algo había explicado de este problema. Aquí está la turbina. Bueno. Un ratito, vamos a ver. Ya, ahora sí. Bueno, voy a abrir un Excel para resolver este problema, ya que si lo explico mediante Power no le van a hallar. Entonces, lo vamos a resolver en Excel. Vamos a abrir tablas térmicas. Ya. Bien. Me voy a ir a lo último. Acá para resolver este problema. ¿Listo? Bien. Tenemos el dibujo de la... Ya no tiene molestando. Se ponía a jugar con el tipo. Bien. Aquí tenemos el esquema. ¿Listo? Bien. Vamos a anotar los datos, ¿ya? ¿Están viendo el Excel, jóvenes, o el Power? No se ve, ahora sí se ve. Ya. El PowerPoint se ve. Muy bien. Ya. Entonces, un ratito, ahorita voy a abrir el Excel donde vamos a resolver este problema. Muy bien. Un minuto más y... Ahora sí. Bien, vamos a entrar al Excel para resolver este problema, ¿listo? Ya lo dibujé acá, ya lo pasé. Bien, en primer lugar tenemos el flujo másico, que es de 10.000 libras hora de vapor, ¿ya? Y lo vamos a convertir en unidades del sistema métrico. ¿Ya? Entonces podemos colocar acá un flujo másico, puede ser 1 o 2, si ustedes quieren, o flujo másico de entrada, como ustedes gusten. ¿Ya? Bien. Y tenemos que el flujo másico es de 10.000 libras hora. Vamos a convertir al sistema métrico. Una libra, ¿cuántos kilos tiene? ¿Saben o no saben? La idea. Ya. Entonces, lo voy a hacer en forma directa, ¿ya? Una libra tiene 0,454 kilos. O sea, esto lo voy a multiplicar por 0,454 y esto lo que vendría a ser en kilos hora. ¿Listo?
Entonces aquí tenemos kilohora, flujo másico. La presión de entrada, o el punto 1, si ustedes quieren, ¿ya? Está expresada en 300 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Bien. Entonces ya habíamos visto de que 14,7 libras fuerza pulgada cuadrada equivale a 101.32 kilopascal. Entonces esto por 101.32 dividido 14.7 ya lo tengo expresado en kilopascal. Bien. Luego tenemos la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces vamos a convertir en grados Celsius. Bien, entonces tenemos la temperatura de entrada, la velocidad de entrada. Bueno, acá no precisa su índice porque no es en función de tiempo. Entonces la temperatura aquí tenemos que es 700 grados Fahrenheit. Bien, hay que llevarlo a grados Celsius. C sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Entonces es 700 menos 32. Todo esto dividido entre el 9 por 5. Por 5 dividido 9, ahí tenemos en grados Celsius. Bien, luego tenemos la velocidad en pies. La velocidad de entrada en pies. Bien, y esta velocidad es de 200 pies sobre segundo. Bien. Bien, un pie tiene 0.3048 metros. O lo que es igual, un pie tiene 30.48 centímetros. Bien. Bueno, creo que ya tenemos todo. Ya, ya tenemos todos los datos convertidos. Y por otro lado tenemos de que el calor, ya, el calor aquí, vamos a ver un ratito, es de 30.000 BTU horas. Bien. Entonces, aquí fíjense, voy a anotar de la siguiente forma. Este es el calor en el volumen de control en nuestro sistema. ¿Ya? Que nos indica que es el calor que se disipa, ¿ya? De la turbina. Y que es de 30.000 BTU hora. O sea, aquí tenemos expresado, ¿ya? Es decir, de que en este sistema, por ejemplo, ¿ya? Lo que yo hago es delimitar el sistema en estudio a través de este volumen o superficie de control. ¿Listo? Por ejemplo, le vamos a poner de colores
de tal forma que ustedes puedan visualizar lo que estoy haciendo. Entonces está entrando al sistema y hay una salida del sistema. Bien, ya estos datos ya los convertimos. Ya los tenemos. Y habría que ver las condiciones de salida que están expresadas en el problema en unidades. Igual, o sea, lo que ingresa es igual a lo que sale. Es decir, de que esa masa de vapor que entró al sistema, que son 10.000 libras hora, sale del sistema, es decir, de que no existe acumulación de materia ni tampoco de energía. Consiguientemente, vamos a llevarlo a las unidades de las unidades inglesas al sistema métrico. ¿Ya? Aquí la presión es 15. Ya lo convierte directamente porque sé los factores de conversión. No tenemos la temperatura. No tenemos la temperatura, pero tenemos de que el título o calidad X, ¿ya? ¿Ya? X es igual a 1. ¿Listo? Nos dice que es un vapor saturado. ¿Listo? ¿Y qué más tenemos como dato? Tenemos la velocidad. La velocidad que es de 600 pies, es decir, se incrementó la velocidad. Y equivale a 182. Bien, bien, lo que sí les decía ayer es de que si yo dibujo un eje acá y analizamos, vamos a ver la importancia que tiene la energía potencial. Entonces voy a dibujar acá un eje, ¿ya? Acá. Y aquí, ¿ya? Si este es el eje X, ¿ya? El otro eje es Z, ¿listo? Bien, entonces nos dice de que de aquí a este punto de entrada, acá, ¿ya? Tenemos una altura de 16 pies. Bien, esa altura de 16 pies, acá, ¿ya? Esta altura bien, esta de acá y la de salida, bueno, que sea este mismo punto. ¿Ya? Bien, entonces tenemos de que aquí hay una altura de, un ratito voy a ver, tiene 16 pies. Entonces, esta altura de 16 pies equivale en metros. Vamos a ver a cuánto. Un pie tiene 0.3048, sería 16 por 0.3048, ya lo tenemos. Fíjense, es apreciable, es una turbina grande, ¿no? Y ahí, la de salida, vamos a dibujar acá. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar acá, esto es de 10 pies. Bien. Bien, entonces la Z de salida es de 10 pies.
14. Y tiene 3 metros, ¿ya? Ese es su equivalente. Bien. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que pide este problema. ¿Qué dice el enunciado? El flujo de masa, los siguientes datos y sale la turbina. Bueno, seguramente que pide encontrar la potencia que genera esta turbina. ¿Ya? Más que seguro. Bien. No, vamos a encontrar cuánto es la potencia que genera esta turbina. Bien, es decir, de que acá el calor que se disipa y vamos a determinar cuál es la potencia que genera la turbina. ¿Listo? Eso es lo que nosotros queremos encontrar. Bien, si en este caso ya de entrada sabemos de que de la ecuación de continuidad no existe acumulación de materia, tal como planteamos el problema el día de ayer. Un ratito, vamos a ver dónde es lo que puse ayer. Parece que sea otra hoja. Un ratito. Tablas térmicas. Grupo térmico. A ver, vamos a ver esta de acá. Tablas térmicas, esta con doble S. Ya. De la ecuación de continuidad les decía, tenemos esto, ¿ya? De tal manera de que tenemos de que esto es igual a la sumatoria de los flujos máximos de entrada y de salida. Pero en este caso, ¿ya? En este caso solamente tenemos una entrada y una salida. Entonces, este es igual, ¿ya? El flujo máximo de entrada va a ser igual al flujo máximo de salida. ¿Ya? Aquí me falta es reemplazar esto, la S, el sistema. Acá también S, salida, temperatura de salida del sistema. Bien. Velocidad de salida del sistema. Y esta es la presión de salida del sistema. ¿Ya? Pero, no, está por demás esto. Eso es, muy bien. Bien, entonces aquí les decía que esto es igual al flujo máximo de salida, ¿ya? De la ecuación de continuidad. Bien. Con esta ecuación, a ver qué podemos encontrar. Nada, en realidad no nos va a ser útil para resolver este problema. Solamente sabemos de lo que entra es igual a lo que sale, nada más. ¿Ya?
Necesitamos analizar la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Vamos a copiar esa ecuación que la planteamos el día de ayer. Bien, entonces de la ecuación de la primera ley de la termodinámica, que es esta de acá, vamos a ver qué términos se van a anular. ¿Ya? Bien, en primer lugar nos dice que es estado estable. Consiguientemente, el primer término de la igualdad se anula. ¿Ya? Se anula esta de acá. El calor lo conocemos, que es 30.000 BTU hora. ¿Ya? Entonces conocemos el calor que se disipa de la turbina hacia el entorno. El trabajo o potencia de la turbina es la que vamos a determinar. El flujo máximo de entrada ya tenemos 10.000 libras hora. La entalpía lo vamos a encontrar de las condiciones de entrada de temperatura, presión y lo mismo este otro. Después esta velocidad la tenemos, esta altura que es de 15 pies y este es de 10 pies, lo conocemos. ¿Ya? O sea, prácticamente, fíjense, la dificultad que hay acá es nada más que convertir las unidades de tal manera que ustedes puedan usar sus tablas, nada más, ya en sí prácticamente ya está resuelto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver de los datos de tabla, ¿ya? ¿Cuál es la entalpía de entrada en el sistema? Para encontrar la entalpía, ¿ya? Bien, esta es velocidad, entonces necesitamos encontrar la entalpía de entrada. Para encontrar la entalpía de entrada, les decía con estos dos datos. Este de acá y este otro. Donde este está expresado en grados Celsius. Bien. Aproximadamente podemos redondear para evitar interpolar, decir 370 y este 2068. ¿Listo? Estoy seguro de que este se trata de un vapor sobresaturado. Ustedes dirán, ni que fuera mago, es que ya lo resolví el problema. Yo les digo esto porque de entrada, ya, generalmente la mayoría de los problemas de turbina son los ingresos de entrada de vapor sobresaturado. Ya, entonces, si yo analizo esto en esta curva, vamos a ver si... Bien, aquí. Bien, esto de acá lo voy a borrar. Bien. En primer lugar, estamos a una temperatura de 369 y una presión de 0, a ver, dividido entre 1000 es 2 megapascal y 370 aproximadamente. Estamos hablando de 369, nos vamos aproximando al punto crítico. Estamos por aquí, con 369 grados Celsius, mejor. ¿Ya? Bien. Bien, esta es la temperatura en grados centígrados que tenemos. ¿Ya? No tenemos la de salida. ¿Ya?
estamos en una isóbara que corresponde a, vamos a ver la isóbara, vamos a copiar acá, la presión de entrada, inicio, esa presión es de 2067, vamos a dividir entre 1000 para obtenerla en megapascal. Bien, equivale a 2.06 megapascal la isóbara, ¿listo? Bien. Lo que estoy haciendo es colocar los datos dentro de esta curva para más o menos identificar de qué se trata. Entonces, vamos a ver acá de que tenemos aproximadamente este esquema. Bueno. Esta es la isóbara que corresponde a 2,067 megapascal. Y corresponde a esta temperatura. Bien. Listo, nuestro dibujo, y estamos hablando de que es un vapor sobresaturado. ¿Ya? Bien. Bien, aquí entonces. ¿Y qué es lo que pasó con este vapor? Este vapor entró a la turbina, perdió energía y tenemos de que, un ratito porfa, necesito probar un dato. Bueno, vamos a ver qué son. Parece que, a ver, a este punto. Ya, ahora sí. Entonces estamos en este punto. ¿Listo? De tal manera que pierde energía y esto se va de la siguiente forma. Vamos a... Uy. Ya se está venciendo el tiempo. De aquí hasta que llega a tener sed de energía, es decir, se enfría. ¿Ya? Hasta que llega, un ratito por favor, acá estoy mal en mi isóbara. Mi isóbara es esta de acá. Ya. Y mi dibujito este de acá viene en intercepta ya. Desde aquí viene intercepta a este isóbara. Esta de acá la voy a dibujar. Estaba mal mi dibujo, lo voy a dibujar bien. Ya, porque cuando es vapor sobresaturado, la presión ya es menor que la de la presión del vapor saturado. Entonces yo tengo que dibujar esta isóbara por debajo de la presión de saturación. Bueno, ahora sí, ¿ya? Entonces partimos de este punto, desde aquí, hasta que ese vapor llega a saturarse. Esa sería, y esa presión de salida de acá, ¿ya? El dato de esa presión es de 15 libras, que equivale a 103, esta es la I28. Ya, esta presión dividida entre 1000 es igual a 0,103,9 megapascal. ¿Ya? Llegamos acá. A ver, aquí. ¿Listo? Bien.
Eso es lo que identificamos a través de los datos. Si ustedes saben manejar esto, en realidad para ustedes esto es fácil la materia, porque todo está en su comprensión, más o menos qué es lo que ha pasado en el sistema bajo un análisis de curva. Después se van a los datos de tabla y en realidad es reemplazar los datos en la ecuación y nada más. ¿Listo? Bien, jóvenes, vamos a volver en 15 minutos. ¿Ya? Volvemos y continuamos con este problema. 23. Ok. Bueno, volvemos.